Llegué 15 minutos antes. Era una costumbre que nunca perdí, aunque empezara a notar que mi presencia no era precisamente bienvenida. El comedor estaba a medio montar con serpentinas aún enrolladas en el aparador y menús de catering desparramados sobre la mesa. Jimena levantó la vista de su laptop al escuchar la puerta. «Oh», dijo, sin entusiasmo, «ya llegaste». Sonreí de todos modos. Pensé en ayudar con los últimos detalles. Traje el vino que le gusta a Emilio, un Pinot Noir de Valle de Guadalupe. No lo tomó. Solo miró la etiqueta como si fuera algo extraño. Luego, con un clic en el trackpad, cerró la laptop, se recargó en la silla y cruzó los brazos. «Justo queríamos hablar contigo». Mi estómago se apretó, pero me quedé quieta. «Está bien». Jimena se levantó y rodeó la mesa como jefa a punto de dar una evaluación. No disimuló la satisfacción en su voz. «Todos estamos de acuerdo, es mejor que no vengas a la fiesta de Emilio». El silencio cayó como polvo. Parpadeé insegura de haber oído bien. «Perdón», dije bajito, «no estás invitada. Emilio ha estado muy estresado. Y la verdad, tu energía crea tensión. Queremos mantener las cosas positivas». Sus palabras eran precisas, pulidas, como si las hubiera ensayado frente al espejo. Miré hacia el pasillo esperando que Emilio apareciera y lo tomara como una broma pesada, pero no lo hizo. Y caí en cuenta, estaba en casa, había visto su coche en la entrada. Tragué el nudo en la garganta. «Él sabe que estás diciendo esto», Jimena arqueó una ceja. «Él está de acuerdo. Todos lo estamos». Ese todos fue el puñal. Ella, Emilio, seguro su hermana, tal vez hasta sus colegas, todos menos yo. Asentí despacio, aún con la botella en la mano. «Bueno saber», dije, dejándola en la mesa de la entrada. Su sonrisa volvió, ese gesto pequeño y triunfal en la comisura de su boca, el mismo que puso cuando Emilio le dijo que yo tenía una llave de la casa, el que decía, «ya no». Salí sin decir más. La puerta se cerró tras de mí como un martillo. No con fuerza, no ruidosa, pero definitiva. Y Emilio nunca salió. No me llamó, no dijo nada. Hubo un tiempo en que Emilio no se dormía sin mi mano en su espalda. Cuando su papá se fue, Emilio tenía 7 años. Muy pequeño para entender la traición, pero lo bastante grande para sentir su vacío. Tomé turnos dobles en el hospital viviendo de café y pura voluntad. En su 8º cumpleaños horneé un pastel desde cero a la 1 de la mañana. Chocolate con crema de vainilla, su favorito. Me quedé dormida en el suelo de la cocina esperando que se enfriara. A la mañana siguiente me encontró ahí y susurró, «Te quedaste despierta solo por mí». Recuerdo limpiarme la harina de la mejilla, sonreír y decir, «siempre». Éramos solo nosotros, madre e hijo, compañeros. Cada feria de ciencias, cada obra escolar, yo estaba en primera fila. Nunca dejé que viera lo cansada que estaba, como a veces no cenaba para pagar sus clases de piano. Cada mueble de nuestro departamento tenía una historia, casi todas empezaban en un tianguis y terminaban conmigo lijando astillas. Cuando Emilio entró a la UNAM con una beca parcial, lloré todo el camino de regreso tras dejarlo, no de tristeza, porque lo habíamos logrado. Las cosas cambiaron cuando Jimena entró en escena. Era elegante, segura, astuta de una manera que yo no era. La primera vez que vino, recorrió mi sala como si tasara un inmueble. Su sonrisa era tensa, educada, calculadora. «No sabía que eras madre soltera», dijo con aire casual. «¿Es un problema?», pregunté. Claro que no, respondió, su tono ya distante. «Lo intenté. Dios sabe que lo intenté. Les di espacio, no me entrometí. Ofrecí ayudar con la boda, guardé mis opiniones, incluso cuando la lista de invitados tenía más amigas del gimnasio de ella que familia de él. Pero veía cómo miraba a Emilio cuando me abrazaba demasiado, cuando recordábamos los veranos en Puerto Vallarta, cuando él me contaba de su trabajo antes que a ella. Para Jimena nuestra cercanía no era cariño, era una amenaza. Con los años las llamadas se hicieron más cortas, las visitas más formales.
y en algún punto entre su primera hipoteca y su primer hijo, pasé de ser alguien a quien querer a alguien a quien manejar. Y ahora no era nadie. El plan empezó hace 3 años, callado cuidadoso en una esquina de mi libreta titulada Algún día. Emilio siempre quiso visitar Valle de Guadalupe. Todo comenzó con un fin de semana de cata que nunca hizo tras el nacimiento de Mateo. Luego, un artículo guardado sobre tours en bicicleta por viñedos. Un comentario suelto en una comida familiar. Algún día, cuando no estemos ahogados en entrenamientos y plazos, yo escuché. Cada mes guardaba lo que podía. Reembolsos de impuestos, horas extra, lo poco que ahorraba comprando genéricos en el súper. Abrí una cuenta de ahorros aparte en otro banco para que nadie notara el saldo creciendo. No se lo dije a nadie, no por secreto, sino porque quería que fuera perfecto. Para el cumpleaños 40 de Emilio, tenía $950,000. Suficiente para un viaje familiar de una semana. Emilio, Jimena, Mateo y yo. Una hacienda boutique tours por viñedos, clases de cocina. Hasta encontré un lugar con actividades para niños y paquetes de spa para parejas. Lo planeé para que nadie gastara un peso. Jimena siempre fue la encargada de la logística familiar, así que empecé por ella. Le mandé el itinerario, las opciones de hospedaje, las fechas tentativas. Quiero sorprender a Emilio, escribí. Creo que le encantaría. Respondió con una línea. Gracias, lo revisaré. Pasaron semanas. Insistí. Nada. Cuando presioné, dijo, estamos muy ocupados ahora. Pronto hablaré con Emilio. Luego silencio. Pensé que era por ajetreo, o tal vez por no querer aceptar un regalo tan grande. Así que esperé. Pero cuando hablaba con Emilio, nada. Ni una mención, ni emoción, ni un... Mamá, es cierto. Al final supe por qué. Una amiga cuya hermana trabaja con Jimena mencionó que hace meses planeaban algo tranquilo para el cumpleaños. Al parecer Lucía propuso un viaje descabellado, pero Jimena dijo que no era realista. Ahí lo entendí. Nunca se lo dijo, ni de la hacienda, ni de los viñedos, ni del dinero que junté peso a peso. El regalo nunca llegó a sus manos. Fue interceptado, minimizado, descartado. Igual que yo. No lloré camino a casa, no porque no doliera antes, dolía. Lo sentía hondo en el pecho como una astilla buscando el hueso. Pero hacía mucho aprendí que las lágrimas no impresionan a gente como Jimena. Las decisiones calladas sí. Al entrar a mi departamento, me quité los zapatos, apagué las luces y me senté en la mesa de la cocina con mi laptop. La confirmación de la reserva seguía en mis marcadores. Hacienda Los Olivos del 12 al 18 de junio. Un porche con vista a los viñedos. Canastas de bienvenida para los huéspedes. A Mateo le habría encantado la búsqueda del tesoro en los campos de lavanda. Hice clic en cancelar. Luego cancelé el tour en bicicleta. La clase de cocina. La sesión de fotos familiares que había reservado al atardecer. Una por una, las piezas del sueño que construí se desmoronaron. Nadie me rogó que lo reconsiderara. Nadie sabía qué se estaba borrando. La transferencia bancaria fue el último paso. $950,000 pasaron del fondo para el viaje a mis ahorros personales. Miré el número un buen rato. Más dinero del que jamás había juntado. Ni un peso había sido para mí. Hasta ahora. El clic final se sintió ligero. No triunfal, no vengativo, solo terminado. Luego bloqueé a Jimena. No por rencor, por necesidad. Había pasado demasiado tiempo dejando que ella dictara los términos de mi presencia. Eso se acabó. No fue hasta casi medianoche que mi celular se iluminó con un nombre inesperado. Mateo. Un mensaje. Una línea. Abue. ¿Por qué no vienes? Papá dice que no quieres. Me quedé muy quieta. Mi pulgar rozó el botón de responder, pero se detuvo. Porque la verdad no era sencilla. Porque no sabía qué versión le habían contado a Emilio. Porque no estaba lista para explicarle a un niño de 10 años que los adultos a veces mienten, a propósito,
y con una sonrisa. Que a veces el amor no basta para seguir invitada. Pero una cosa, sabía Mateo, no merecía mi silencio. No de mí. Así que escribí. Siempre quiero pequeño, solo que no me invitaron. Puse el celular boca abajo y dejé que el silencio hablara por sí solo. No dormí esa noche. El mensaje de Mateo pesaba en mi pecho como una losa que no podía mover. Mis dedos temblaban sobre el contacto de Emilio. No lo había llamado directamente en meses. No porque no pudiera, porque me habían entrenado a no hacerlo. Jimena siempre era la que agendaba las charlas, la que filtraba el estrés. Pero no esa noche. Toqué llamar. 3 timbres. Mamá. Su voz era casual, distraída, como si acabara de salir de una junta. Emilio. ¿Tienes un minuto, Sí. Todo bien, dudé. Luego fui al grano. ¿Sabías que había planeado un viaje para tu cumpleaños? Silencio. ¿Qué un viaje? A Valle de Guadalupe. Le mandé todo a Jimena hace meses. Hospedaje, tours, actividades para Mateo. Pagué todo, más silencio. Luego, no sabía nada de eso. Aferré el borde de la mesa. Ella no te dijo, sonaba atónito. No. Me dijo que no querías venir a la fiesta, que estaba siendo difícil otra vez. Difícil. Exhalé despacio. Emilio, estuve ahorrando para esto años. Ese dinero, ese viaje, no era solo unas vacaciones, era un regalo. Hubo una pausa larga. Lo escuché caminar, cerrar una puerta. Su voz bajó. Mamá, ¿qué viaje? Ahí lo supe. No solo había mirado para otro lado, realmente lo habían mantenido en la oscuridad. Lo cancelé todo anoche, dije, suavemente. Pensé que lo sabías. Pensé que habías elegido no decir nada. No lo sabía, susurró. Su voz se quebró, áspera y pequeña. No lo sabía, mamá. Una parte de mí quería gritar. Otra, una que no esperaba, solo se sentía cansada. La bloqueé, admití. No podía seguir así. No la defendió. No intentó explicar. Solo dijo, déjame devolverte la llamada. Por favor. Y cuando colgué por fin dejé que las lágrimas cayeran. No por el dinero, no por la fiesta, sino por los años entre nosotros que nos habían robado sin que ninguno lo notara. Emilio mandó un mensaje a la mañana siguiente. 5 palabras. ¿Podemos hablar? Solo nosotros. Nos encontramos en la biblioteca pública del centro, en una de esas salas de estudio con paredes de vidrio y luces demasiado brillantes. Mateo vino también. Emilio dijo que insistió. Trajo un cuaderno de dibujo y se sentó en el suelo garabateando naves espaciales, mientras nosotros estábamos en la mesa como si nuestra charla no pudiera alcanzarlo ahí abajo. Emilio parecía 10 años mayor que la última vez. Mandíbula tensa, ojos sombreados, voz baja. Nunca me dijo, afirmó, ni una sola cosa. Asentí. Lo sé. Revisé su correo. Borró todo lo que enviaste del viaje. Le dijo a mi asistente que no agendara nada para junio. Dijo que nos quedaríamos en Tijuana. Hizo una pausa, su voz quebrándose. No tenía idea, mamá. Nos quedamos en silencio un momento, no enojados, solo destrozados. Y el vino preguntó suavemente, ¿el que trajiste? Lo dejé en la entrada, dije. ¿Lo encontraste? Negó con la cabeza. Lo tiró por el drenaje. Mi pecho ardió. Dijo que estabas intentando meterte otra vez, que era mejor mantener las cosas simples este año. Me incliné, codos en la mesa. Emilio, ¿tú crees eso? ¿Que yo soy el problema aquí? No respondió. En cambio miró a Mateo. Ve que dijo con suavidad. ¿Quieres ir a ver el acuario del vestíbulo un ratito? Mateo levantó la vista. Ya lo vi. Solo hay 3 peces. Luego, sin aviso, añadió. Siempre se enoja cuando hablamos de ti. Las palabras cayeron como ladrillo rompiendo un vidrio. Emilio se quedó inmóvil, que Mateo se encogió de hombros como si no fuera novedad. Dice que la abue complica las cosas, que ocupa espacio. Me acerqué a él. Cariño, siempre puedes hablar de mí. Siempre. Asintió. Lo sé.
Solo no quiero que grite. Emilio se llevó las manos a la cabeza. Ese fue el momento. No los correos borrados, no la botella tirada, ni siquiera el viaje cancelado. Fue un niño sentado callado en la esquina de la verdad quien hizo que la guerra tras nuestras puertas fuera innegable. Y por fin imposible de ignorar. Emilio se mudó ese fin de semana. Sin gritos, solo una llamada breve. Necesito espacio, también para Mateo. 3 días después, Jimena apareció en mi puerta con ojos encendidos. ¿De verdad crees que ganaste?, dijo, entrando sin esperar permiso. Se fue. Y es por tu culpa. No respondí. Solo cerré la puerta con suavidad tras ella. Llevas años manipulándolo, espetó. Actúas como madre inocente, pero lo haces sentir como niño. Como si yo fuera la intrusa. La miré tranquila. Nunca intenté quitártelo. Pero tú te esforzaste mucho por quitármelo a mí. Su mandíbula se tensó. ¿Crees que eres la víctima? No dije. Creo que estoy cansada. Parpadeó desconcertada. Cuando pregunté empezaste a verme como amenaza en lugar de familia. Por un segundo no dijo nada. Su boca se abrió, luego se cerró. Algo en su expresión se resquebrajó. Apenas. No tienes que quererme, dije, pero no puedes borrarme. Jimena se quedó inmóvil, brazos cruzados, ojos inquietos, como si hubiera perdido el control de la historia y no supiera en qué página estaba. Sin decir más, giró y salió. Esta vez no la seguí. No expliqué, solo puse el seguro, no por enojo, por liberación. No reprogramé el viaje de inmediato. Por semanas dejé que el silencio se asentara, que Emilio respirara, que yo llorara lo que se había perdido. Luego, una tarde sin anuncio, abrí mi laptop y empecé de nuevo. Nada de haciendas lujosas esta vez, ni itinerarios para niños. Solo 2 boletos, 2 noches en un pequeño hostal en Valle de Guadalupe y un coche rentado. Cuando le envié los detalles a Emilio fui directa. Sigue siendo tuyo si quieres, solo nosotros. Llamó 10 minutos después. ¿Estás segura? Nunca estuve más segura. Volamos 2 semanas después sin camisas combinadas ni fotos familiares grandes. Solo jeans, chamarras y una lista escrita a mano de lugares que no vimos antes. Al llegar el aire, olía a romero y tierra caliente. La primera noche nos sentamos en el porche con vista a un viñedo al atardecer. Serví 2 copas de vino de la botella que dejaron en la habitación. Emilio me miró con ojos suaves. Perdón, dijo, por no verlo antes. Negué con la cabeza. No se trataba del viaje. No quería impresionarte. Solo quería darte algo antes de que la vida te dijera que era tarde. Levantó su copa. Por empezar de nuevo, choqué la mía con la suya. Por recordar quiénes somos, cuando nadie nos interrumpe. No dijimos mucho después, no hacía falta. La mañana que empacamos para regresar de Valle de Guadalupe, una carta me esperaba en el buzón de casa. Emilio debió haber reenviado el correo desde su renta. Estaba escrita con letra torcida, los bordes manchados. Adentro, una hoja de cuaderno doblada. Una sola frase en crayón azul. Por favor, no me dejes tan bien, Mateo. Me senté en la mesa de la cocina y miré esas palabras hasta que se desdibujaron. Era muy pequeño para entender el peso de lo sucedido. Demasiado para no sentir lo que le habían quitado no solo de mí. Pero lo sintió. Esa noche imprimí una copia del itinerario reprogramado, fotos del viñedo, el porche del hostal, el camino que caminamos juntos. La metí en un sobre con una nota breve. Algún día esto será tuyo. No el lugar, la paz. Lo verás por ti mismo, lo prometo. Lo dirigí con letra clara y lo envié a la nueva casa de Emilio. No puse de abuelita. Sabría de quién era. Nuestra última tarde en Valle de Guadalupe, nos sentamos en el mismo lugar que la primera noche. Sillas en el sol, el viñedo, extendiéndose como una promesa que por fin cumplimos. Sin voces altas, sin miradas pasivo-agresivas, sin caminar sobre cáscaras. Solo el ritmo tranquilo de 2 personas reapriendo a estar juntas sin armaduras. Emilio giró su copa
viendo la luz en el tinto. Ella decía que te irías, que un día te cansarías y desaparecerías. Lo miré mi alma entre el dolor y la paz. Se equivocaba, añadió, y qué bueno que así fue. No respondí de inmediato. Solo estiré la mano sobre la mesa y la puse sobre la suya. Ese asiento a mi lado siempre fue suyo. Ella pudo haber intentado ocuparlo con murmullos y control, pero un amor como el nuestro no se va. Espera. A veces callado, a veces por años, pero espera.